Nunca imaginé que una sola lágrima en un uniforme pudiera silenciar a toda una habitación, dejar sin palabras a un millonario, destrozar el orgullo de una mujer que limpia los suelos y despertar una tormenta de verdades ocultas. Haz una pausa conmigo. Escucha ese silencio. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés limpiando una cocina, doblando ropa o regresando a casa después de un día largo. No importa qué hora sea, pero te prometo, la historia de hoy te va a sorprender. La neblina matutina se extendía espesa por las calles de Madrid, envolviendo las colinas de La Moraleja como una cortina de terciopelo gris. A lo lejos, las torres doradas del centro financiero se alzaban entre la bruma, resplandeciendo con promesas de riqueza y poder que parecían tan inalcanzables como las estrellas para la mayoría que las contemplaba. Pero Rosa Martínez ya había dejado de mirar hacia esas torres. Sus ojos permanecían fijos en la acera agrietada bajo sus zapatos negros gastados, contando cada paso cuidadoso mientras se dirigía desde la parada del autobús urbano a las imponentes rejas de hierro de la finca de los Montes de Oca. El reflejo de Rosa se reflejó en la placa de latón pulido de la mansión, un fantasma fugaz de una mujer cuya historia estaba escrita en las líneas alrededor de sus ojos oscuros, en la manera cuidadosa en que mantenía sus hombros erguidos a pesar del peso que cargaba. A los 53 años, Rosa había aprendido a medir su vida no en euros o sueños, sino en la dignidad silenciosa del trabajo honesto, en el ritmo constante de sus manos callosas moviéndose en movimientos familiares, en la llama obstinada de esperanza que parpadeaba pero nunca moría en su pecho. El uniforme que llevaba era el mismo, azul marino descolorido, que había tenido durante 3 años, comprado con las ganancias de su primera semana en su trabajo anterior en un hotel del centro. La tela se había vuelto delgada en los codos, el cuello deshilachado por incontables lavados en la lavandería de monedas de la calle Atocha. Pero Rosa lo llevaba como una armadura, planchado con cuidado cada mañana en su pequeño estudio, las líneas nítidas un testimonio de su negativa a permitir que la pobreza doblegara su espíritu. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño pulcro, sujeto con las mismas horquillas que había estado usando durante meses, y sus manos, esas manos fuertes y curtidas que habían fregado 1000 suelos, estaban entrelazadas suavemente frente a ella mientras se acercaba a la entrada de servicio. Dentro de la mansión, otro tipo de niebla flotaba en el aire, el silencio espeso del duelo que se aferraba a cada habitación como polvo en muebles antiguos. Eduardo Montes de Oca se encontraba en la ventana de su despacho, su alta figura silueteada contra la luz matutina, observando la ciudad despertar bajo él. Su riqueza se extendía más allá de lo que la mayoría de las personas podrían imaginar. Inversiones inmobiliarias por toda España, carteras de valores que valían millones, participaciones en criptomonedas que fluctuaban como sus estados de ánimo, y suficientes activos líquidos para comprar manzanas enteras de Madrid. Sin embargo, todo ese dinero, todas esas inversiones, todos los márgenes de beneficio y pagos de dividendos se sentían tan vacíos como el espacio junto a él en la cama donde su querida Carmen había dormido durante 27 años. Carmen. Su nombre aún se atoraba en su garganta como una oración que había olvidado cómo decir. Se había ido hacía 18 meses, arrebatada por un cáncer que había avanzado por su cuerpo con la misma determinación silenciosa que una vez la había hecho cuidar su jardín, atender a sus hijos y construir el corazón cálido de su hogar. Sin ella, la mansión se sentía como un museo, hermoso, caro y completamente sin vida. Las alfombras persas aún brillaban bajo las lámparas de araña de cristal, las obras de arte originales aún colgaban en marcos dorados, pero la risa que una vez había resonado por estos pasillos había muerto con ella. El timbre de la puerta cortó los pensamientos de Eduardo como una hoja a través de la seda. Su nueva ama de llaves, la señora Victoria Lawson, llegaría hoy. Había pasado por 3 servicios de limpieza en los últimos 6 meses, cada uno fracasando en cumplir los estándares imposibles que su segunda esposa, Isabel,
había establecido. Isabel, quien había entrado en su vida como un torbellino de ambición social apenas 8 meses después del funeral de Carmen, quien llevaba vestidos de diseñador a galas benéficas y sonreía para los fotógrafos de sociedad, mientras sus ojos azul hielo calculaban el patrimonio neto de todos en la sala. Isabel se había casado con él por su dinero. Eduardo no era tan ingenuo como para creer lo contrario. Pero en su estado de dolor, su atención había sido como luz solar después de meses de oscuridad, incluso si esa luz era fría y artificial. Ella gestionaba su calendario social con precisión militar, asegurando sus apariciones en todos los eventos correctos, manteniendo sus conexiones en el mundo financiero, protegiendo sus inversiones y su reputación. Pero no tenía paciencia para el trabajo desordenado y complicado de dirigir un hogar real, de cuidar a sus 2 hijos adolescentes que aún lloraban la muerte de su madre, de mantener la calidez que una vez había hecho de esta casa un santuario. Rosa se encontraba en la entrada de servicio, su mano dispuesta a tocar la pesada puerta de madera. A través del cristal esmerilado podía ver movimientos, sombras de personas viviendo vidas tan diferentes de la suya que bien podrían existir en otro universo. Pero Rosa había limpiado suficientes casas adineradas para saber que detrás de todo ese lujo, detrás de esos certificados de acciones y escrituras de propiedades y extractos bancarios, vivían corazones humanos que podían romperse tan fácilmente como los de cualquier otro. La puerta se abrió y Rosa se encontró cara a cara con Isabel Montes de Oca, una mujer de poco más de 40 años con cabello rubio ceniza, peinado en ondas perfectas, llevando una blusa de seda crema que probablemente costaba más de lo que Rosa ganaba en 3 meses. La mirada de Isabel recorrió a Rosa como un escáner en un supermercado, catalogando y descartando en el mismo instante. «Debe ser Rosa Martínez», dijo Isabel, su voz llevando la dulzura artificial de alguien acostumbrada a dar órdenes mientras pretendía hacer peticiones. «Espero que entienda que tenemos estándares muy altos en esta casa. La mujer de la limpieza anterior, bueno, digamos simplemente que no funcionó. Confío en que eso no será un problema para usted». Rosa asintió silenciosamente, sus ojos oscuros firmes y respetuosos. «Entiendo, señora Montes de Oca. Estoy aquí para trabajar y haré todo lo posible para cumplir sus expectativas». La sonrisa de Isabel era tan delgada como papel. «Asegúrese de hacerlo. El tiempo del señor Montes de Oca es extremadamente valioso. Él maneja inversiones que valen cientos de millones de euros y no puede ser molestado por incompetencia doméstica. Sígame y le mostraré lo que necesita hacerse». Mientras Rosa cruzaba el umbral, sus zapatos gastados silenciosos en el suelo, de mármol, sintió el peso del juicio presionando sobre sus hombros como una manta pesada. El vestíbulo se elevaba 3 pisos sobre ellas, decorado con pinturas al óleo que probablemente costaban más que las casas de la mayoría de las personas. Una lámpara de araña de cristal capturó la luz matutina y arrojó arcoíris por las paredes cubiertas en papel tapiz de seda que susurraba de dinero viejo y secretos más antiguos. Pero Rosa había aprendido hace tiempo a no dejarse intimidar por la riqueza. Había limpiado las casas de ejecutivos tecnológicos en Barcelona, magnates del petróleo en Bilbao, magnates del entretenimiento en Marbella, y debajo de todos sus activos y carteras y posiciones de mercado había encontrado las mismas necesidades humanas: alguien que escuchara, alguien que se preocupara, alguien que notara cuando la soledad se volvía demasiado pesada para soportar sola. Isabel la guió por habitación tras habitación, cada una más opulenta que la anterior. La sala de estar con sus alfombras persas antiguas y sofás tapizados en cuero italiano. El comedor con su mesa de caoba, que servía para 16 personas, y una vitrina llena de vajilla que valía más que los coches de la mayoría de las personas. La cocina con sus electrodomésticos de grado profesional y encimeras de mármol que brillaban como espejos. Cada espacio era hermoso, caro y completamente frío. Los niños son Mateo, de 17 años, y Sara, de 15, continuó Isabel,
sus tacones chocando contra los suelos de parqué como un metrónomo. Están en el colegio privado la mayoría de los días, pero cuando están en casa no deben ser molestados. Mateo está preparándose para sus exámenes de acceso universitario y solicitudes para la Universidad Complutense. Y Sara está bastante involucrada en su entrenamiento ecuestre. Ambos tienen fondos fiduciarios que asegurarán sus futuros, por lo que su tiempo es precioso. Rosa notó las fotografías esparcidas por toda la casa, retratos familiares donde 3 rostros sonreían con calidez genuina, y un rostro, el de Isabel, había sido cuidadosamente insertado después, su sonrisa nunca coincidiendo del todo con la luz en los ojos de los otros. En una foto, vio a una mujer con ojos bondadosos y líneas de risa alrededor de la boca, sosteniendo las manos de 2 niños más pequeños. Carmen, se dio cuenta. La primera señora Montes de Oca, cuya ausencia parecía resonar en cada habitación. Esta era la primera esposa del señor Montes de Oca, dijo Isabel notando la mirada de Rosa. Su voz llevaba una nota de irritación, como si la memoria de Carmen fuera una afrenta personal. Murió de cáncer hace 2 años. Muy triste, por supuesto, pero la vida sigue adelante. El señor Montes de Oca ha aprendido a enfocarse en el futuro en lugar de quedarse en el pasado. Pero mientras pasaban por el despacho de Eduardo, Rosa vislumbró al hombre mismo. Este millonario cuya fortuna podía comprar cualquier cosa excepto lo único que más deseaba. Estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de informes financieros y carteras de inversión, su cabello gris perfectamente peinado, su traje caro hecho a medida para la perfección. Pero sus hombros estaban encorvados con un peso que nada tenía que ver con los millones de euros en activos que gestionaba, y sus ojos mostraban la mirada hueca de alguien que había perdido su camino a casa. La voz de Isabel cortó la observación de Rosa como un cuchillo a través de la seda. Empezará en el ala de invitados en el 3er piso y trabajará hacia abajo. Los suelos de mármol deben fregarse 2 veces al día, la cubertería pulirse semanalmente y todas las superficies limpiarse solo con agua destilada. No tolero atajos ni excusas. ¿Está claro? Sí, señora, respondió Rosa, su voz firme y respetuosa. Había escuchado variaciones de este discurso en cada casa adinerada en la que había trabajado. El establecimiento cuidadoso de la jerarquía, el recordatorio de que estaba allí para servir, no para ser vista o escuchada o reconocida como completamente humana. Mientras Isabel continuaba su recorrido, la mente de Rosa se desvió hacia su propio pequeño mundo. El estudio que alquilaba en Lavapiés, donde las paredes eran delgadas y los vecinos eran amables, donde el olor de churros frescos de la tienda de abajo se mezclaba con el sonido de niños jugando en el patio. Su apartamento era diminuto, solo 40 metros cuadrados, pero era suyo. Lo había amueblado lentamente, pieza por pieza, con artículos de tiendas de segunda mano y mercadillos. Una pequeña mesa junto a la ventana, donde comía sus comidas mientras veía el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Una silla cómoda, donde se sentaba por las tardes, remendando ropa o leyendo libros de la biblioteca. Una cama con sábanas limpias que lavaba cada semana en la lavandería, doblándolas con el mismo cuidado que traía a todo lo que tocaba. Su vida no se medía en carteras de valores o inversiones inmobiliarias o tenencias de criptomonedas. Se medía en moneda diferente, la gratitud de vecinos ancianos cuyas compras llevaba subiendo 3 pisos de escaleras, la confianza de familias que la dejaban entrar en sus casas y sus vidas, la satisfacción silenciosa del trabajo bien hecho y con dignidad. Enviaba dinero a la familia de su hermana en Guadalajara cada mes, cuidadosamente calculado de su modesto salario, asegurando que su sobrino pudiera permanecer en la escuela y su madre anciana pudiera costear sus medicamentos. Pero de pie en esta mansión, rodeada de más riqueza de la que jamás había soñado, Rosa sintió el dolor familiar de la invisibilidad. Tenía 53 años, su cuerpo mostrando el desgaste de décadas de trabajo físico, sus manos marcadas por incontables horas de fregar y pulir y cuidar las cosas hermosas de otras personas.
Para aquellos que la contrataban, a menudo era solo una sombra moviéndose por sus vidas, alguien cuyo nombre podrían recordar el día de pago, pero cuyos esperanzas y sueños y miedos permanecían tan invisibles como el polvo que barrían. Isabel concluyó el recorrido en el área de servicio detrás de la cocina, un espacio pequeño y abarrotado, con fregaderos industriales y armarios de almacenamiento que olían a productos de limpieza y resignación. Sus horarios son de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Tomará sus descansos aquí, no en la casa principal. Y recuerde, añadió, sus ojos azules tan afilados como el hielo invernal, la discreción es primordial en esta casa. Lo que vea y escuche se queda dentro de estas paredes. Los negocios del señor Montes de Oca valen cientos de millones y la privacidad no es negociable. Mientras los tacones de Isabel se alejaron cliqueando por el suelo de mármol, Rosa se quedó sola en el área de servicio, rodeada de trapeadores y cubos y botellas de pulidor que harían brillar las vidas de otras personas mientras mantenían la suya en las sombras. Pero había aprendido hace tiempo que la dignidad no era algo que otros pudieran otorgar o quitar. Era algo que llevaba dentro de sí misma, tan constante y confiable como su propio latido. Se ató su delantal de limpieza alrededor de la cintura y tomó la primera de las muchas herramientas que usaría para cuidar este hogar roto y hermoso. En algún lugar de las habitaciones arriba de ella, un millonario se sentaba rodeado de sus informes financieros y declaraciones de inversión, contando su riqueza mientras lloraba lo que el dinero no podía comprar. Y en algún lugar de la perfección fría de esos pasillos de mármol, sus hijos se movían como fantasmas por habitaciones que ya no se sentían como hogar. Rosa había llegado no solo para limpiar sus suelos y quitar el polvo de sus muebles, sino para comenzar el trabajo lento y paciente de pulir corazones que se habían empañado con el dolor. Las primeras semanas de Rosa en la finca de los Montes de Oca pasaron como escenas de una película reproducida en cámara lenta, cada día alargándose largo y silencioso, lleno de los sonidos susurrados de limpieza y el silencio pesado de un hogar que había olvidado cómo vivir. Se movía por las habitaciones como agua, fluida e invisible, su presencia marcada solo por la transformación gradual de superficies polvorientas en brillo brillante, de espacios desordenados en perfección organizada. La mansión se le reveló lentamente, habitación por habitación, secreto por secreto. En la luz matutina que se filtraba a través de ventanas altas, descubrió la geografía cuidadosa del duelo que mapeaba cada rincón de la casa. La sala de costura de Carmen en el segundo piso, dejada exactamente como había estado el día que murió. Sus gafas de lectura aún dobladas en la mesa auxiliar, un bastidor de bordado a medio terminar abandonado junto a su silla favorita, el aroma de su perfume de lavanda aferrándose a las cortinas como un recuerdo susurrado. Eduardo nunca entraba en esa habitación, pero Rosa lo veía hacer una pausa fuera de la puerta cada mañana al pasar, su mano suspendida cerca del pomo de latón, como si tocarlo pudiera romper algún hechizo invisible que mantenía viva la memoria de su esposa. Isabel había ordenado que la habitación fuera despejada y redecorada dentro de su primer mes de matrimonio, pero de alguna manera esa tarea nunca había sido completada. La puerta permanecía cerrada y la presencia de Carmen persistía como luz solar atrapada en ámbar. Rosa limpiaba alrededor de ese espacio sagrado con cuidado extra, quitando el polvo del pasillo afuera con atención reverente, asegurándose de que las fotografías de Carmen que bordeaban el corredor permanecieran impecables y perfectamente alineadas. Entendía el idioma de la pérdida. Había aprendido su gramática durante las largas noches que había pasado cuidando a su propia madre antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Había estudiado su vocabulario en el apartamento vacío que aún resonaba con la risa de su hermano menor, aunque él se había ido por una década, víctima de un accidente de construcción que había aparecido en los titulares por un día y luego desaparecido en las estadísticas anónimas de accidentes laborales. Las semanas pasaron
y Rosa comenzó a notar pequeñas grietas en la fachada perfecta de riqueza y privilegio. Vio cómo la sonrisa de Isabel nunca llegaba del todo a sus ojos cuando pensaba que nadie estaba mirando. Observó cómo Eduardo a veces se quedaba en la ventana de su dormitorio durante largos minutos, mirando algo más allá del paisaje urbano que solo él podía ver. Pero era en los pequeños momentos sin protección donde Rosa vislumbraba a las personas reales escondidas debajo de las actuaciones cuidadosas de riqueza y éxito. Vio a Eduardo hacer una pausa en la ventana de su despacho, su mano presionada contra el cristal, como si tratara de alcanzar a través de él hacia algo perdido. Escuchó a Sara llorar suavemente detrás de su puerta cerrada, el sonido amortiguado por almohadas y orgullo, pero inconfundiblemente real. La mañana llegó cuando Rosa descubriría que ella estaba destinada a hacer más que simplemente limpiar sus suelos. Había llegado temprano, como siempre, y comenzó su rutina matutina en el gran vestíbulo. La neblina matutina se había levantado temprano de la Moraleja, y la brillante luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeños espíritus. Rosa se movía a través de los movimientos familiares, pero esta mañana algo había cambiado en el aire de la casa. Podía sentirlo en la forma en que los tacones de Isabel chocaban más nítidamente contra los suelos de mármol, en la forma cuidadosa en que Eduardo evitaba hacer contacto visual durante sus breves encuentros. Mientras limpiaba la sala de estar donde el gran piano permanecía silencioso, bajo fundas contra el polvo, Rosa se encontró tarareando suavemente una canción de cuna que su madre le había cantado cuando era niña, una melodía que hablaba de hogar y confort y amor que perduraba a pesar de las dificultades. Estaba tan absorta en su trabajo que no escuchó los pasos acercándose hasta que una pequeña voz la sorprendió de su concentración. Mi madre solía tocar esa canción. Rosa se volvió para encontrar a Sara, parada al borde de la habitación, aún en pijama, su cabello usualmente perfecto alborotado por el sueño. A los 15 años, Sara se portaba con la compostura practicada de alguien que había aprendido temprano que la apariencia era armadura, pero esta mañana parecía más joven, más vulnerable. «Lo siento», dijo Rosa suavemente. «Solo estaba limpiando». «No, no se detenga», interrumpió Sara, acercándose al piano con pasos vacilantes. «Recuerdo esa melodía. Mamá solía tararearla cuando cocinaba o cuando nos preparaba para la escuela. Decía que su abuela se la había enseñado, que trataba de...» Sara hizo una pausa, su rostro joven trabajando para recordar palabras de un tiempo que parecía tanto ayer como toda una vida atrás. Sobre madres vigilando a sus hijos, incluso cuando ya no están allí. El corazón de Rosa se apretó con reconocimiento. «Mi madre también me la cantaba», decía lo mismo. Por un momento la distancia cuidadosamente mantenida entre hija del empleador y ama de llaves se disolvió, y dos mujeres que habían conocido la pérdida estuvieron juntas en la luz matutina, filtrándose a través de altas ventanas, conectadas por una melodía que trascendía las fronteras de clase y cultura e idioma. Sara se acercó al piano, sus dedos flotando sobre las teclas sin tocarlas del todo. «Solía tocar un poco. Mamá trató de enseñarme, pero siempre estaba demasiado ocupada con clases de equitación y lecciones de danza y práctica de tenis. Isabel dice que esas actividades son más importantes para mi desarrollo social, para hacer las conexiones correctas que me ayudarán más tarde en la vida». Rosa escuchó las palabras cuidadosamente ensayadas, la forma en que Sara repetía las prioridades de Isabel como si fueran propias, pero también escuchó la melancolía debajo, el pesar de una niña que había cambiado música por avance social y no estaba segura de que el trato hubiera valido la pena. «Nunca es demasiado tarde para aprender», dijo Rosa gentilmente. «La música no se trata de hacer conexiones o desarrollo social, se trata de...» Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran tender un puente entre su mundo y el de Sara. «Se trata de encontrar una forma de decir sentimientos que son demasiado
grandes para las palabras normales. La mano de Sara finalmente tocó las teclas, presionando do central con la presión tentativa de alguien probando si algo podría romperse. La nota colgó en el aire entre ellas, pura y clara y de alguna manera valiente. ¿Me enseñaría?, preguntó Sara, y su voz llevaba la misma vulnerabilidad que Rosa había escuchado en las palabras de su padre, la misma hambre por algo real y cálido y humano en la perfección fría de sus vidas modernas. Rosa se movió para sentarse junto a Sara en el banco del piano, sus diferentes mundos momentáneamente olvidados en la democracia de la música. Sus dedos callosos del trabajo encontraron las teclas con gracia sorprendente, eligiendo la melodía simple que había estado tarareando, cada nota cayendo en el silencio como una pequeña oración respondida. «Así es como mi madre me enseñó», dijo Rosa suavemente, su voz mezclándose con el sonido gentil de la melodía. Decía que la música era como conversación. No tienes que entender todas las palabras para sentir lo que alguien quiere decir. Los dedos de Sara se unieron a los de Rosa en las teclas, tentativamente al principio, luego con confianza creciente mientras la melodía familiar despertaba memorias musculares que no sabía que aún llevaba. Juntas tocaron la canción simple, sus manos moviéndose en armonía a pesar de las diferencias en sus trasfondos, sus edades, sus lugares en la jerarquía cuidadosa de la casa. La música parecía transformar la habitación alrededor de ellas. Las motas de polvo bailaban en la luz del sol matutino como pequeños celebrantes. El silencio pesado que usualmente presionaba sobre la mansión se levantó, reemplazado por algo más ligero y más vivo. Por primera vez desde que Rosa había comenzado a trabajar en la casa, la sala de estar se sentía como si realmente estuviera siendo vivida. Ninguna de ellas escuchó los pasos acercándose hasta que la voz de Eduardo, suave con asombro, interrumpió su concierto improvisado. «No he escuchado música en esta habitación en 2 años». Rosa y Sara se volvieron para encontrar a Eduardo parado en la entrada, aún en su bata y pantuflas, su cabello usualmente perfectamente peinado, alborotado por el sueño. Pero sus ojos brillaban con algo que Rosa no había visto antes. No la cortesía distante que usualmente llevaba como colonia cara, sino emoción genuina, cruda y sin protección. «Lo siento», comenzó Rosa, empezando a levantarse del banco del piano. Solo estaba limpiando y Sara preguntó, «Por favor», dijo Eduardo moviéndose hacia la habitación con pasos que parecían más ligeros que su ritmo medido usual. «No se disculpe, esa melodía». Carmen solía tocarla cada mañana. Decía que le recordaba a su abuela de estar segura y amada y su voz se quebró ligeramente en las palabras. «De hogar». Sara miró entre Rosa y su padre, viéndolos ambos con ojos nuevos, no como la figura de autoridad distante que firmaba sus cheques de fondo fiduciario, y la señora de limpieza invisible, que se movía como una sombra por sus vidas, sino como 2 personas que entendían la pérdida y la añoranza, y la forma en que la música podía construir puentes a través de los espacios que el dolor había tallado entre corazones humanos. «Rosa me estaba enseñando», dijo Sara, su voz llevando una nota de orgullo tímido. Había olvidado cuánto extrañaba tocar. Eduardo se acercó al piano, su mano tocando la superficie pulida con la reverencia de alguien acercándose a un santuario. «Tu madre siempre decía que esta casa necesitaba música para sentirse viva. Después de que la perdimos, no podía soportar escucharla. Pero esta mañana…» Hizo una pausa, escuchando el eco de la melodía que aún parecía colgar en el aire matutino. «Esta mañana suena como sanación». Rosa sintió lágrimas picar las esquinas de sus ojos, no de tristeza, sino del reconocimiento de un momento cuando 3 almas heridas se habían encontrado a través de las fronteras cuidadosas que usualmente las mantenían separadas. Como si convocado por el sonido poco familiar de voces mezclándose con música, Mateo apareció en la parte superior de la gran escalera, su dignidad de 17 años impidiéndole correr, pero su cara mostrando el mismo alivio y alegría que había animado a su hermana. «¿Es esa la canción de mamá?»,
preguntó, su voz llevando la misma esperanza vacilante que Rosa había escuchado en las palabras de su hermana. «Ven acá, mijo», dijo Rosa, el cariño deslizándose en español antes de que pudiera detenerlo. Pero en lugar de la corrección incómoda que esperaba, Mateo se movió hacia el piano con pasos ansiosos. Por la siguiente hora, la sala de estar de la mansión Montes de Oca fue transformada. La enseñanza paciente de Rosa, la confianza creciente de Sara, la memoria oxidada pero que regresaba de Eduardo de melodías que una vez había conocido, y el tarareo tentativo de Mateo crearon algo que no había existido en la casa por 2 años. El sonido de una familia recordando cómo estar juntos. Era Sara quien notó a Isabel primero, una silueta afilada en la entrada, su vestido de diseñador y maquillaje perfecto, un contraste marcado con la intimidad casual de la escena alrededor del piano. La música murió como un atardecer interrumpido por nubes de tormenta. ¿Qué exactamente está pasando aquí? La voz de Isabel cortó el aire cálido como una hoja a través de seda, cada palabra medida y afilada, con ira apenas controlada. Rosa se puso de pie lentamente, su dignidad intacta a pesar del aguijonazo familiar de humillación. Había experimentado esta escena en otras casas adineradas, el momento cuando la humanidad compartida amenazaba jerarquías cuidadosamente mantenidas. «Señora Montes de Oca», dijo Rosa silenciosamente, su voz firme y profesional. «Me disculpo». Estaba limpiando el piano y Sara preguntó sobre la música. No quise excederme. «No», dijo Sara de repente, su voz joven afilada con una autoridad que Rosa nunca había escuchado antes. Rosa me estaba enseñando algo que mamá quería que aprendiera. Algo que debería haber aprendido hace años. La sonrisa de Isabel era delgada como papel y 2 veces más afilada. «Tu madre tenía muchas ideas, sentimentales sobre la crianza de los niños. Pero ya tienes 15 años, Sara, con responsabilidades de fondo fiduciario y obligaciones sociales que requieren enfoque en habilidades prácticas. Las lecciones de piano con la señora de la limpieza no son parte de tu plan educativo». Las palabras golpearon a Rosa como golpes físicos, reduciéndola a una función, despojándola de la persona que acababa de compartir música y memoria y risa con esta familia en duelo. Mateo habló desde su posición en el suelo, su voz llevando la rebelión cuidadosa de alguien probando límites. Se sintió bien escuchar música en esta habitación otra vez. Se sintió como en casa. La mirada de Isabel barrió sobre todos ellos con la eficiencia de una cámara de seguridad catalogando amenazas. Esta no es una casa, es un hogar, y los hogares requieren estructura, límites y relaciones apropiadas entre personal y familia. Rosa volvió su atención completa de vuelta a Rosa. Su trabajo es mantener el ambiente físico de esta casa, no proporcionar entretenimiento o educación para miembros de la familia. ¿Está claro? «Sí, señora», respondió Rosa, pero algo en su voz sugería que mientras entendía las palabras de Isabel, no necesariamente las aceptaba como verdad final. La sonrisa de Isabel se volvió más afilada. «Excelente. Entonces confío en que este malentendido no volverá a ocurrir. La familia tiene obligaciones, inversiones que gestionar, conexiones sociales que mantener. Estas interrupciones a la rutina son contraproducentes para los objetivos de todos». Mientras los tacones de Isabel se alejaron cliqueando por el suelo de mármol, las 4 personas que quedaron alrededor del piano se sentaron en el tipo de silencio que sigue a una tormenta. Pesado con las consecuencias, pero también cargado con la electricidad del cambio. Sara fue la primera en hablar, su voz suave pero determinada. «¿Puedes enseñarme más mañana?» Eduardo miró a su hija, luego a Rosa, luego a su hijo aún sentado con las piernas cruzadas en la alfombra persa, con añoranza en sus ojos. Por un momento, Rosa lo vio calculando. No retornos financieros en carteras de inversión, sino las matemáticas del riesgo y la esperanza. «Sí», dijo finalmente, «creo que eso sería muy bueno para todos nosotros». Las semanas siguientes se desarrollaron con la tensión delicada de una composición musical
construyendo hacia el crescendo. Rosa continuó su rutina diaria de limpiar y organizar, pero ahora la casa contenía ritmos diferentes, melodías secretas que tocaban justo debajo de la superficie de tareas ordinarias. Cada mañana después de que Isabel se fuera a sus reuniones de comité benéfico y citas sociales, la familia Montes de Oca se reunía alrededor del piano para lo que habían comenzado a llamar su música matutina, aunque nadie mencionaba estas sesiones en presencia de Isabel. Rosa descubrió que enseñar música era como hablar en su idioma nativo, no el español que compartía con su familia en México, sino la lengua más profunda de la compasión, que había sido el regalo más grande de su madre. Sara demostró ser una estudiante ansiosa, sus dedos creciendo más confiados en las teclas cada día. Pero más que técnica, estaba aprendiendo algo que la madre de Rosa le había enseñado: que la música era un lenguaje del corazón, una forma de decir sentimientos que eran demasiado grandes para palabras ordinarias. Mateo sorprendió a todos revelando un oído natural para la armonía. Se sentaría en el suelo durante sus sesiones matutinas, tarareando junto con las melodías, ocasionalmente añadiendo notas de bajo que convertían melodías simples en arreglos ricos y completos. Pero era la transformación de Eduardo la que conmovía más profundamente a Rosa. Este hombre que controlaba millones de euros en inversiones, que tomaba decisiones que afectaban los futuros financieros de docenas de familias, había redescubierto algo que había perdido cuando Carmen murió: la alegría simple de estar juntos con las personas que amaba. Rosa comenzó a entender que el dolor no solo había tomado a Carmen de esta familia, también los había tomado el uno del otro. En su intento de evitar el dolor de más pérdida, habían construido muros que también mantenían fuera la posibilidad de sanación. Pero Rosa no era ingenua sobre la naturaleza precaria de este arreglo. Veía cómo los ojos de Isabel se entornaban cuando regresaba de sus citas para encontrar miembros de la familia reunidos en la sala de estar, cómo sus preguntas sobre actividades diarias se volvían más puntiagudas, cómo su crítica del trabajo de Rosa crecía más afilada y más frecuente. Isabel entendía que algo estaba cambiando en las dinámicas de la casa y percibía ese cambio como una amenaza al orden cuidadosamente controlado que había establecido. La confrontación con Isabel llegó esa noche, después de que los niños se habían ido a la cama y la casa se había asentado en su quietud nocturna usual. Eduardo la encontró en su dormitorio, revisando calendarios sociales y obligaciones de comité benéfico con la misma precisión que traía a gestionar presupuestos domésticos y horarios del personal. «Quiero hablar sobre Rosa», dijo Eduardo, su voz llevando la autoridad silenciosa que le había servido bien en salas de juntas y negociaciones de negocios. Isabel levantó la vista de sus papeles, su expresión cambiando inmediatamente a cautela alerta. «¿Qué sobre ella? ¿Ha sido su trabajo insatisfactorio? He estado monitoreando su rendimiento bastante de cerca y he notado varias áreas donde se necesita mejora». Eduardo se movió hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas terrestres debajo de su mansión en La Moraleja. «En realidad, creo que su trabajo ha sido excepcional. Más que excepcional, transformativo». «¿Transformativo?». La voz de Isabel llevaba una nota de diversión escéptica. «Eduardo, es una señora de la limpieza. Su trabajo es quitar el polvo de los muebles y trapear suelos, no transformar nada. Ha traído música de vuelta a esta casa», dijo Eduardo silenciosamente. «Ha recordado a nuestros niños que la alegría aún es posible después de la pérdida». Hizo una pausa buscando palabras que pudieran capturar el milagro sutil de lo que Rosa había logrado. «Nos ha ayudado a recordar cómo ser una familia». El rostro de Isabel mostró algo peligroso cuando estableció sus papeles con precisión deliberada. «Eduardo, creo que estás confundiendo servicio profesional con relación personal. Rosa es una empleada temporal, podría añadir, cuyo contrato puede ser terminado en cualquier momento si su rendimiento no cumple nuestros estándares». Eduardo se volvió hacia su esposa, viéndola claramente tal vez por primera vez desde su matrimonio. «¿Cuáles son?» «Exactamente nuestros estándares, Isabel. Aislamiento,
vacío emocional, una casa tan fría y perfecta que nuestros propios niños se sienten como extraños en ella. La compostura de Isabel se agrietó ligeramente, revelando algo desesperado debajo de su exterior cuidadosamente controlado. Nuestros estándares son límites sociales apropiados, gestión doméstica profesional y protección de la reputación de la familia y posición financiera. Rosa es una señora de la limpieza de lavapiés que toma el autobús al trabajo y vive en un estudio. No es una compañía adecuada para sus hijos y estas sesiones musicales están creando confusión sobre jerarquías sociales que podrían tener consecuencias serias. Eduardo miró a su esposa, viendo no a la elegante socia social que lo había ayudado a navegar los círculos de élite de Madrid, sino a alguien tan asustada de perder su posición que estaba dispuesta a destruir cualquier cosa que amenazara su mundo cuidadosamente construido, incluso si esa cosa era la felicidad de su familia. Rosa ha mostrado más cuidado genuino por esta familia en 2 meses que tú has mostrado en los 8 meses desde que nos casamos, dijo Eduardo, su voz llevando la finalidad silenciosa de una decisión comercial que no podía ser reconsiderada. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como un desafío arrojado frente a testigos, y Rosa, que estaba pasando por el pasillo fuera de su dormitorio después de completar sus tareas nocturnas, las escuchó con la claridad que viene de ser verdaderamente invisible, presente pero no reconocida, visible pero no vista. También escuchó la respuesta de Isabel, entregada en una voz afilada como hielo invernal. Si así es como te sientes, Eduardo, entonces tal vez es hora de nuevos arreglos domésticos. El empleo de Rosa aquí se ha vuelto problemático. Creo que sería mejor para todos si encuentra una posición más adecuada a su trasfondo y nivel educativo. Rosa continuó por el pasillo hacia las escaleras de servicio, sus pasos silenciosos en la alfombra espesa, llevando con ella el conocimiento de que su tiempo en esta casa estaba terminando justo cuando algo hermoso había comenzado a florecer en los espacios entre dolor y esperanza. Las manos de Rosa se movían con eficiencia, practicada a través de los movimientos familiares de su rutina matutina. Pero hoy, cada tarea llevaba el peso de la finalidad. Mientras pulía las manijas de latón de la puerta principal, sabía que podría no tocarlas, nunca más. Mientras barrían los escalones de mármol de la gran escalera, memorizó la forma en que la luz matutina caía a través de cada superficie. La conversación que había escuchado entre Eduardo e Isabel 3 noches atrás había sido seguida por 2 días de silencio ominoso, puntuado por críticas cada vez más afiladas de Isabel y comentarios puntiagudos sobre arreglos temporales y transiciones de personal. La casa se sentía diferente esta mañana, cargada con la tensión eléctrica que precede a las tormentas. Rosa podía sentirlo en la forma en que los tacones de Isabel chocaban más nítidamente contra los suelos de mármol, en la forma cuidadosa en que Eduardo evitaba hacer contacto visual durante sus breves encuentros. A las 9 en punto, justo cuando Rosa se preparaba para comenzar la sesión de música matutina que se había convertido en el centro brillante de sus días en la finca Montes de Oca, la voz de Isabel cortó la casa con precisión quirúrgica. «Rosa, por favor venga a la sala. Necesitamos discutir su empleo». Las palabras cayeron en el aire matutino como piedras arrojadas en agua quieta, creando ondas que parecían alcanzar cada rincón de la mansión. Rosa dejó sus suministros de limpieza y caminó hacia la sala con la misma dignidad silenciosa que había mantenido durante cada desafío de su vida. Isabel estaba de pie junto a las altas ventanas que daban al jardín, su silueta afilada contra la luz matutina. Llevaba un traje color crema que probablemente costaba más de lo que Rosa ganaba en 3 meses, su cabello rubio ceniza perfectamente peinado, su maquillaje aplicado con la precisión de alguien preparándose para la batalla. En el escritorio antiguo de escritura junto a ella yacía un sobre manila que Rosa reconoció con el corazón hundiéndose. El tipo que contenía cheques finales y papeles de terminación. «Por favor, siéntese, Rosa», dijo Isabel, su voz llevando la dulzura artificial
que siempre había precedido sus observaciones más crueles. Rosa permaneció de pie, sus manos entrelazadas gentilmente frente a ella, sus ojos oscuros encontrando la mirada azul hielo de Isabel con fuerza silenciosa. «Gracias, señora Montes de Oca, pero estoy cómoda aquí». La sonrisa de Isabel era delgada como papel y 2 veces más afilada. «Como desee. Seré directa, Rosa. Su empleo con esta casa está siendo terminado, efectivo inmediatamente». Las palabras golpearon a Rosa como golpes físicos, pero había aprendido hace tiempo a absorber tales impactos con gracia, a mantenerse firme contra vientos que podrían desarraigar a otros. ¿Puedo preguntar por qué, señora? Ciertamente. Isabel se movió para pararse detrás del escritorio de escritura, usando su superficie pulida como una barrera entre ellas. Su rendimiento laboral ha sido adecuado, pero hemos decidido que su enfoque a la gestión doméstica no se alinea con las necesidades de nuestra familia y expectativas sociales. Específicamente, su tendencia a sobrepasar límites apropiados con miembros de la familia ha creado situaciones que son incompatibles con operaciones domésticas profesionales. Cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica, diseñada para reducir la presencia de Rosa en sus vidas a una serie de inadecuaciones profesionales que podrían ser documentadas y descartadas. «Entiendo», dijo Rosa silenciosamente, su voz firme a pesar del dolor floreciendo en su pecho como una flor oscura. «¿Y el señor Montes de Oca está de acuerdo con esta decisión?» La pausa de Isabel fue casi imperceptible, pero Rosa la captó. La fracción de segundo donde su compostura vaciló, revelando la verdad debajo de su actuación confiada. «El señor Montes de Oca está extremadamente ocupado con su cartera de inversiones y obligaciones comerciales. Él confía en mí para gestionar decisiones de personal doméstico eficiente y apropiadamente». La puerta de la sala se abrió detrás de Rosa y se volvió para ver a Eduardo entrando con el ritmo medido de alguien caminando hacia una ejecución. La suya o la de alguien más, no podía decir cuál. Su cara estaba cuidadosamente compuesta, pero Rosa podía leer los signos de lucha interna en la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos colgaban a sus lados como apéndices de los que no estaba seguro cómo usar. «Eduardo», dijo Isabel, su voz iluminándose con calidez artificial. «Tiempo perfecto». Le estaba explicando a Rosa sobre su terminación de empleo. Los ojos de Eduardo se encontraron con los de Rosa a través de la habitación, y ella vio en ellos la misma mirada hueca que había reconocido en esa primera fotografía de Carmen en el piano, la expresión de alguien que estaba a punto de perder algo precioso y se sentía impotente para prevenirlo. «Rosa ha sido...» Eduardo comenzó, luego se detuvo, pareciendo luchar con palabras que su entrenamiento comercial nunca le había enseñado. «Su trabajo aquí ha sido ejemplar, más que ejemplar. Usted ha traído algo a esta casa que nosotros, que los niños...» Su voz se desvaneció en silencio, que se sentía pesado con pesar y resignación. Isabel intervino en la pausa con la eficiencia de alguien cerrando un trato comercial. «Lo cual es exactamente el problema, Eduardo. Rosa ciertamente ha sido entusiasta en su enfoque a la gestión doméstica, pero el entusiasmo sin límites apropiados crea complicaciones que afectan las dinámicas familiares y el posicionamiento social. Es mejor hacer esta transición ahora, antes de que la situación se vuelva más problemática». Rosa sintió el dolor familiar de ser discutida como si no estuviera presente, de tener sus contribuciones reducidas a complicaciones y problemas por personas que nunca se habían molestado en aprender su historia. «Entiendo», dijo Rosa, su voz llevando una dignidad que parecía llenar la habitación como luz solar a través de vidrieras. «Recogeré mis cosas y me iré dentro de 1 hora». Se movió hacia la puerta, pero la voz de Eduardo la detuvo como una mano en su hombro. «Rosa, espere. Esto no es... Yo no quiero...» Miró entre Rosa e Isabel, su cara mostrando la anguila de un hombre atrapado entre lealtades competitivas. Isabel se acercó a su esposo,
su mano asentándose en su brazo con precisión posesiva. «Eduardo, esto es para lo mejor, para todos. Rosa encontrará otra posición donde su particular estilo sea más apropiado, y encontraremos personal doméstico que entienda límites profesionales apropiados». Rosa miró a Eduardo una última vez, viéndolo claramente, no como el inversor adinerado que controlaba millones de euros en activos, no como el empleador distante que firmaba sus cheques de pago, sino como un hombre que aún estaba aprendiendo cómo vivir después de la pérdida, quien había recordado brevemente lo que se sentía tener música en su casa y amor en su corazón, y quien ahora estaba eligiendo seguridad financiera y social sobre el trabajo más desordenado y complicado de sanación emocional. «Gracias por la oportunidad, señor Montes de Oca», dijo Rosa, su voz firme y cálida a pesar de las circunstancias. «Trabajar aquí ha significado más para mí de lo que sabe». Mientras Rosa dejaba la sala para recoger sus pocas pertenencias personales, la voz de Isabel la siguió con instrucciones finales sobre cheques finales y cartas de referencia, sobre transiciones profesionales y horarios domésticos. Pero Rosa apenas escuchó los detalles administrativos. Su mente ya estaba volviéndose hacia los desafíos prácticos que yacían adelante. Encontrar nuevo empleo, mantener las transferencias de dinero a su familia en México, lidiar con los gastos médicos de su madre con un ingreso interrumpido. 20 minutos después, Rosa estaba en la entrada de servicio de la mansión, llevando la misma pequeña bolsa que había traído con ella en su primer día meses atrás. La neblina matutina se levantaba de La Moraleja, revelando una ciudad que brillaba con posibilidad para aquellos que podían permitirse participar en sus promesas. Eduardo apareció en la entrada detrás de ella, su cara mostrando la lucha entre las decisiones prácticas que gobernaban su vida comercial y los impulsos más desordenados y complicados que habían comenzado a gobernar su corazón durante los meses del empleo de Rosa. «Rosa, quiero que sepa», comenzó. Luego se detuvo, pareciendo luchar con palabras que su educación financiera nunca le había enseñado cómo decir. «Está bien, señor Montes de Oca», dijo Rosa gentilmente, volviéndose para enfrentarlo una última vez. «Cuide a sus hijos. Recuerde que necesitan música más de lo que necesitan cualquier cosa que el dinero pueda comprar». Mientras Rosa se alejó de la mansión Montes de Oca, sus zapatos gastados silenciosos en la acera que llevaba a la parada del autobús y al resto de su vida, llevó con ella el eco de melodías de piano y la memoria de una familia aprendiendo a amar otra vez. Detrás de ella, en las ventanas de la casa, 3 caras observaron su partida con el tipo de pérdida que no podía calcularse en declaraciones financieras o resolverse a través de estrategias de inversión. La neblina matutina se arremolinó alrededor de Rosa como un abrazo gentil mientras desaparecía en la ciudad que la había traído a esta mansión y ahora la llevaba lejos de ella. Pero la música que había plantado en los corazones de la familia Montes de Oca continuaría tocando mucho después de que sus pasos se hubieran desvanecido en silencio. Las semanas que siguieron a la partida de Rosa de la finca Montes de Oca pasaron con la pesadez sorda de una canción tocada en clave menor, cada día marcando otra medida en una composición que parecía haber perdido su melodía. La casa se asentó de vuelta en su silencio previo, pero ahora ese silencio se sentía diferente, no pacífico, sino hueco, como el eco de música que había dejado de tocar. Isabel se movía por las habitaciones con la eficiencia satisfecha de alguien que había restaurado exitosamente el orden a una situación que había amenazado con espiral más allá del control. Contrató un nuevo servicio de limpieza, una empresa profesional cuyos empleados llegaban en uniformes iguales, completaban sus tareas con precisión mecánica y partían sin nunca aprender los nombres de los miembros de la familia cuyas vidas intersectaban brevemente. Los suelos de mármol brillaban con el mismo lustre que Rosa había logrado, la plata chispeaba con brillo idéntico, pero la calidez que había comenzado a sufundir la casa durante el tiempo de Rosa se evaporó como neblina matutina.
Eduardo regresó a sus rutinas previas, con la determinación sombría de alguien, forzándose a través de movimientos familiares. Su cartera de inversiones continuó creciendo. Sus reuniones comerciales procedieron con su eficiencia usual. Su calendario social se mantuvo lleno de los eventos benéficos y cenas de networking que mantenían su posición en la élite financiera de Madrid. Pero algo había cambiado en su relación con el éxito. Los números en sus declaraciones financieras, los millones en tenencias inmobiliarias, las inversiones en criptomonedas, las carteras de acciones que fluctuaban como latidos, todos parecían de alguna manera menos sustanciales de lo que habían sido antes de que Rosa le recordara lo que se sentía estar genuinamente rico de formas que no podían medirse en euros. Pero era en los pequeños cambios aparentemente insignificantes que se reveló el costo verdadero de la ausencia de Rosa. Las plantas de la casa que habían florecido bajo su cuidado comenzaron a marchitarse a pesar del mantenimiento profesional. Los toques sutiles que habían hecho que cada habitación se sintiera acogedora, flores posicionadas para capturar la luz matutina, revistas arregladas en el ángulo justo correcto, tazas de café colocadas donde la calidez duraría más tiempo, desaparecieron, reemplazadas por arreglos profesionales que eran hermosos pero estériles. Más revelador de todo era el cambio en la atmósfera emocional de la casa. El nuevo personal de limpieza era eficiente pero invisible, presente sin hacer ninguna impresión en la vida diaria de la familia. Nadie tarareaba mientras trabajaba, nadie notaba cuando los miembros de la familia parecían tristes o ansiosos, nadie ofrecía el tipo de consuelo silencioso que viene de simplemente ser visto y reconocido como completamente humano. 3 semanas después de la partida de Rosa, la primera grieta en la gestión doméstica cuidadosamente controlada de Isabel apareció en forma de una llamada telefónica que cambiaría todo. Eduardo estaba en su despacho, revisando informes trimestrales de sus asesores financieros, cuando Isabel tocó en su puerta con vacilación incaracterística. «Eduardo», dijo, su voz llevando una nota que nunca había escuchado antes, incertidumbre mezclada con algo que podría haber sido miedo. «Ha habido una situación que requiere su atención». Isabel entró al despacho con los movimientos cuidadosos de alguien entregando malas noticias, pero su expresión reveló más complejidad que simple preocupación. Sus ojos azul hielo mostraron algo que se parecía casi a culpa, mezclada con desafío y anticipación defensiva. «¿Qué tipo de situación?», preguntó Eduardo, dejando los informes financieros que de repente parecían menos importantes que la angustia obvia de Isabel. «Concierne a Rosa», dijo Isabel, el nombre cayendo de sus labios como una admisión de algo que había esperado nunca tener que reconocer. «He recibido información sobre sus circunstancias actuales que nosotros, que tal vez deberían ser consideradas a la luz de su empleo previo con nosotros». Eduardo sintió algo frío asentarse en su estómago, la misma sensación que experimentaba al revisar informes de inversión que revelaron pérdidas significativas en su cartera. «¿Qué información?». Isabel se movió hacia la ventana, su espalda hacia él, hablando al paisaje urbano más allá del cristal en lugar de encontrar sus ojos. «La madre de Rosa ha sido hospitalizada en México. Cirugía seria, cuentas médicas caras, crisis familiar. Rosa ha estado luchando para gestionar las obligaciones financieras mientras mantiene empleo que le permite enviar dinero a su familia». Las palabras golpearon a Eduardo como golpes físicos. En todos los meses que Rosa había trabajado en su casa, a través de todas las lecciones de música matutinas y conversaciones gentiles y actos silenciosos de cuidado, ella nunca había mencionado una vez sus propias luchas. Nunca había pedido compensación adicional o consideración especial. «¿Cómo sabes esto?», preguntó Eduardo, su voz llevando el filo afilado que aparecía en negociaciones comerciales cuando sospechaba que estaba siendo manipulado o engañado. Isabel se volvió de la ventana, su cara mostrando las emociones complejas de alguien que había sido atrapada, en una situación que reveló más sobre su carácter de lo que había intendido exponer. «Yo hice investigaciones.
sobre sus referencias, su trasfondo, su estado de empleo actual. Para futuras decisiones de gestión doméstica, entiende. Pero Eduardo había pasado años leyendo expresiones de personas durante negociaciones financieras de alto riesgo y podía ver la verdad debajo de la explicación cuidadosamente construida de Isabel. Ella había estado monitoreando a Rosa no por razones de gestión doméstica práctica, sino porque se sentía amenazada por la conexión que Rosa había forjado con su familia. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Eduardo, su voz silenciosa, pero llevando la autoridad que le había servido bien en salas de juntas y tratos comerciales. Está trabajando múltiples empleos, limpiando edificios de oficinas por la noche, trabajando para varias familias diferentes durante el día, tratando de mantener suficientes ingresos para cubrir sus gastos de vida mientras envía dinero a México para la atención médica de su madre. La voz de Isabel se volvió más pequeña con cada detalle, como si estuviera leyendo una acusación de sus propias acciones, en lugar de proporcionar información sobre la situación actual de Rosa. Eduardo se puso de pie lentamente de su escritorio, su alta figura desplegándose con la precisión deliberada de alguien que había tomado una decisión que no sería reconsiderada. «Quiero su dirección», dijo, su voz llevando la finalidad de una decisión comercial que no admitía negociación. «Eduardo, no creo que eso sea sabio. Hemos hecho la transición, encontrado nuevo personal doméstico, establecido límites apropiados. Reabrir estas conexiones podría crear complicaciones que...» «Quiero su dirección», repitió Eduardo, y algo en su tono hizo que Isabel retrocediera de cualquier argumento que había estado preparando. Esa noche, mientras Madrid se asentaba en la hora dorada que hacía que incluso los barrios más modestos de la ciudad parecieran tocados por magia, Eduardo condujo su coche de lujo por calles que nunca había explorado, hacia una dirección en Lavapiés que existía en un mundo completamente extraño a su mansión en La Moraleja y oficinas financieras del centro. El barrio de Rosa se reveló lentamente mientras navegaba calles estrechas, bordeadas de murales coloridos, tiendas familiares y edificios de apartamentos que habían visto décadas de familias trabajadoras construir sus sueños un día a la vez. Encontró el edificio de Rosa, una estructura modesta de 3 pisos pintada en tonos tierra cálidos, con balcones metálicos donde los residentes habían creado pequeños jardines en latas de café y macetas, donde la ropa colgaba en líneas para secar en la brisa nocturna, donde los sonidos de la vida familiar resonaban a través de ventanas abiertas, como una sinfonía de conexión humana. Eduardo subió las escaleras estrechas al 3er piso, cada paso llevándolo más lejos de su mundo familiar de carteras de inversión y relaciones comerciales, más profundo en una realidad donde la riqueza se medía en moneda diferente. Rosas, la puerta del apartamento, estaba pintada de un azul alegre, con una pequeña placa de nombre que decía R. Martínez en escritura cuidadosa. Eduardo se paró ante esa puerta por varios minutos, su mano levantada para tocar, de repente incierto sobre lo que estaba haciendo, lo que esperaba lograr. ¿Qué derecho tenía a entrometerse en la vida personal de Rosa después de la forma en que su casa la había tratado? Pero antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió, y Rosa estaba ante él. No la ama de llaves uniformada que se había movido por su mansión como un fantasma gentil, sino una mujer en su propio espacio, llevando ropa cómoda y llevando sobre ella el aire inconfundible de alguien que pertenecía exactamente donde estaba. Por un momento, ninguno de ellos habló. Eduardo vio la sorpresa de Rosa, seguida por una mezcla compleja de emociones que cruzó su cara como patrones meteorológicos a través de un cielo claro. Confusión, preocupación y algo que podría haber sido esperanza cautelosa. «Señor Montes de Oca», dijo Rosa finalmente, su voz llevando la misma dignidad gentil que había caracterizado todas sus interacciones previas. «Esto es inesperado». Eduardo miró a los ojos oscuros de Rosa y vio reflejado allí la misma fuerza silenciosa que había ayudado a sanar a su familia, la misma sabiduría que había traído música de vuelta a sus habitaciones silenciosas.
el mismo corazón generoso que nunca habíase quejado una vez de sus propios problemas mientras se preocupaba tan profundamente por los de ellos. «Rosa», dijo su voz oxidada con emociones que su entrenamiento comercial nunca le había enseñado cómo expresar, «he venido a pedir su perdón y a ver si podría haber una forma de hacer las cosas bien». El pequeño apartamento de Rosa se reveló a Eduardo con la misma dignidad silenciosa que había caracterizado todo sobre su presencia en su hogar. El estudio era tal vez un cuarto del tamaño de su vestidor, pero cada centímetro había sido arreglado con cuidado reflexivo que hablaba de alguien que entendía que la riqueza no se medía en metros cuadrados, sino en el amor que llenaba el espacio disponible. Fotografías familiares cubrían cada superficie, imágenes de niños sonrientes y ancianos curtidos, de celebraciones y momentos silenciosos, de una mujer que había construido conexiones ricas a pesar de recursos financieros limitados. Un pequeño altar en una esquina tenía velas y flores junto a fotos de aquellos que habían fallecido, creando un santuario a la memoria que honraba a los muertos mientras celebraba el amor continuo de los vivos. Rosa preparó café en una pequeña cafetera que claramente había viajado con ella desde México. El ritual de preparar y servir, realizado con la misma atención cuidadosa que había traído a cada tarea en la casa Montes de Oca. Eduardo se sentó en la única silla que Rosa le ofreció, un asiento de madera simple que era más cómodo que muebles en su mansión, que habían costado miles de euros. Miró alrededor del apartamento con los ojos de alguien viendo una definición diferente de riqueza por primera vez. «Su madre», dijo Eduardo, aceptando la taza de café que Rosa le ofreció con manos que mostraban los callos y cicatrices del trabajo físico realizado con orgullo. Isabel me contó sobre su situación, las cuentas médicas, la cirugía. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no pidió ayuda? Rosa se asentó en la otra silla, un asiento simple rescatado de los muebles no deseados de alguien más y hecho hermoso a través de su cuidado, y miró a Eduardo con ojos que no contenían acusación a pesar de todo lo que había pasado entre ellos. «Señor Montes de Oca», dijo gentilmente, su voz llevando la paciencia de alguien que había aprendido a explicar verdades complicadas a personas que vivían en mundos más simples. «Usted me contrató para limpiar su casa, no para resolver mis problemas. La enfermedad de mi madre, las luchas de mi familia, estas no son su responsabilidad. Nunca presumiría cargar a mis empleadores con mis dificultades personales». Eduardo sintió algo retorcerse en su pecho mientras comenzó a entender las fronteras cuidadosas que Rosa había mantenido, la distancia profesional que había preservado incluso mientras traía tal calidez personal a la sanación de su familia. «Pero no somos solo empleador y empleado», dijo Eduardo, su voz llevando una convicción que lo sorprendió con su fuerza. «Lo que pasó entre nosotros, entre usted y los niños, eso era algo más, algo importante». La sonrisa de Rosa era gentil pero teñida de tristeza, como luz solar filtrada a través de lágrimas. «Señor Montes de Oca, lo que pasó entre nosotros fue hermoso mientras duró. Sus niños aprendieron a encontrar música otra vez, usted recordó cómo sonreír, su casa comenzó a sentirse viva. Pero ese tiempo ha terminado ahora. Usted tiene su vida y yo tengo la mía». Eduardo dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante, su intensidad de hombre de negocios enfocada ahora en algo mucho más importante que cualquier cartera de inversiones que hubiera gestionado jamás. ¿Qué si no tiene que terminar? ¿Qué si hubiera una forma de arreglar lo que salió mal? Rosa's expresión mostró la cautela cuidadosa de alguien que había aprendido a no confiar en ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. «No entiendo». Eduardo respiró profundo, sintiendo como si estuviera a punto de hacer la propuesta comercial más importante de su carrera, excepto que esta negociación era sobre algo que no podía medirse en euros o valores de criptomonedas. «Vuelva a trabajar para nosotros», dijo, sus palabras llevando el peso de decisiones que habían sido tomadas y deshechas, de prioridades que habían sido reconsideradas y reordenadas.
No como ama de llaves, como coordinadora de cuidado familiar, profesora de música, el título que tenga sentido. Le pagaré el doble de lo que estaba ganando antes. Estableceré un fondo universitario para su sobrino en México. Cubriré todos los gastos médicos de su madre. Crearé una posición que reconozca lo que realmente trajo a nuestra casa. Rosa lo miró por un largo momento, sus ojos oscuros buscando en su cara signos del tipo de manipulación o promesas falsas que las personas adineradas a veces ofrecían para calmar sus conciencias sin hacer cambios reales en su comportamiento. ¿E Isabel? Preguntó Rosa, su voz firme pero cautelosa. ¿Cómo se siente su esposa sobre esta oferta generosa? La pausa de Eduardo reveló la complejidad de la situación que estaba tratando de navegar. Isabel y yo hemos tenido muchas conversaciones desde que se fue, sobre prioridades, sobre lo que hace que una casa se convierta en hogar, sobre la diferencia entre estatus social y felicidad genuina. Ella entiende que necesitan hacerse cambios, pero Rosa había pasado años leyendo las señales sutiles que revelaban la verdad debajo de palabras corteses y podía escuchar en la voz de Eduardo la fraseología cuidadosa de alguien que no estaba completamente cierto de su propia autoridad en su propia casa. «Señor Montes de Oca», dijo Rosa, su voz llevando la firmeza gentil que la había hecho tan efectiva profesora durante esas sesiones de música matutinas. «Su oferta es muy generosa, más generosa de lo que jamás podría haber imaginado. Pero necesito que entienda algo. No vine a trabajar para su familia porque necesitara caridad. Vine porque creía que podía proporcionar buen servicio por compensación justa. Y no quiero volver a menos que pueda prometerme que sería valorada por mi trabajo, no compadecida por mis circunstancias». Eduardo sintió la verdad de las palabras de Rosa asentarse en su pecho como un peso que no sabía que estaba cargando. Ella no estaba pidiendo rescate financiero, estaba pidiendo el tipo de respeto y dignidad que su dinero no podía comprar. «Tiene razón», dijo, su voz silenciosa con la humildad que viene de reconocer las propias fallas. «No valoré su trabajo apropiadamente cuando estaba con nosotros. Dejé que las preocupaciones de Isabel sobre fronteras sociales anularan mi reconocimiento de lo que estaba logrando con mis hijos, con nuestra familia. Dejé que el miedo de lo que otros podrían pensar me impidiera defender a alguien que había traído sanación a personas que amo». Rosa asintió, no con satisfacción, sino con el entendimiento, paciente de alguien que había visto esta forma particular de despertar en otras familias adineradas que había servido. «El miedo es poderoso, señor Montes de Oca. Miedo de perder dinero, miedo de perder estatus, miedo de lo que los vecinos podrían decir. Pero hasta que decida que la felicidad de su familia es más importante que sus miedos, nada cambiará realmente». Eduardo miró alrededor del diminuto apartamento de Rosa otra vez, viendo con ojos nuevos las fotos de su familia extendida, los certificados de clases de español que había tomado en el centro comunitario, los libros bien leídos que hablaban de alguien comprometida al aprendizaje de por vida, a pesar de educación formal limitada. Comenzó a entender que Rosa poseía algo que había pasado toda su carrera tratando de adquirir: la seguridad que viene de saber exactamente quién eres y qué valoras, sin importar lo que otros podrían pensar o decir. «Enséñeme», dijo Eduardo de repente, las palabras sorprendiéndolo tanto como parecían sorprender a Rosa. «Enséñeme cómo construir el tipo de riqueza que tiene aquí. No dinero. Sé cómo hacer dinero. Pero esto», gesticuló alrededor del apartamento, abarcando la calidez y conexión y contentamiento genuino que llenaba el espacio pequeño. «Enséñeme cómo crear este tipo de riqueza en mi casa». Rosa estudió su cara con la atención cuidadosa de alguien decidiendo si confiar en una promesa que podía cambiar ambas sus vidas. «Señor Montes de Oca, no puede comprar el tipo de felicidad que sus hijos necesitan. No puede contratar a alguien para amar a su familia. Lo que su casa necesita no es otro empleado. Lo necesita a usted para recordar cómo ser padre, cómo estar presente,
cómo elegir amor sobre miedo, incluso cuando esa elección se siente arriesgada. Eduardo sintió lágrimas picar las esquinas de sus ojos mientras reconoció la verdad que Rosa le estaba ofreciendo. No solo empleo, sino educación en formas de riqueza que sus escuelas de negocios nunca le habían enseñado a calcular. «Quiero aprender», dijo, su voz llevando la vulnerabilidad de alguien, admitiendo que a pesar de todo su éxito financiero, aún había lecciones fundamentales por dominar. «¿Me enseñará? ¿Me ayudará a reconstruir lo que comenzamos a crear antes de que dejara que el miedo lo destruyera?» Rosa estuvo silenciosa por varios minutos, sorbiendo su café y mirando por la pequeña ventana que ofrecía una vista del patio donde niños jugaban y vecinos se gritaban unos a otros en la luz nocturna. Cuando finalmente habló, su voz llevó el peso de decisiones que afectarían no solo su propio futuro, sino el bienestar emocional de una familia que había aprendido brevemente a vivir otra vez bajo su guía gentil. «Le haré una oferta diferente, señor Montes de Oca», dijo, sus ojos oscuros encontrando los suyos con firmeza, que hablaba de alguien que había encontrado su propio poder y tenía la intención de usarlo sabiamente. «Volveré a trabajar para su familia, pero no como empleada, como socia en crear el tipo de hogar que sus hijos merecen. Aceptaré compensación justa por mi tiempo y habilidades, pero no aceptaré caridad o lástima, y solo me quedaré mientras sea tratada con el respeto y dignidad que todo ser humano merece, sin importar su educación o trasfondo o saldo de cuenta bancaria». Eduardo extendió su mano hacia Rosa, entendiendo que estaba a punto de estrechar el acuerdo más importante de su vida. No un trato comercial medido en millones de euros, sino una sociedad que podría enseñarle cómo ser verdaderamente rico de formas que importaran. «Socios», dijo, su voz firme con compromiso que fue más profundo que cualquier estrategia de inversión que hubiera desarrollado jamás. Rosa tomó su mano, su palma callosa del trabajo, encontrando su agarre suave de hombre de negocios, en un gesto que tendió un puente entre sus mundos diferentes, mientras honraba las contribuciones únicas que cada uno podía hacer a la reconstrucción del futuro de la familia Montes de Oca. «Socios», acordó, y en ese momento ambos entendieron que estaban a punto de comenzar el trabajo más desafiante y gratificante de sus vidas. La tarea paciente y diaria de construir un hogar donde el amor pudiera florecer a pesar de heridas pasadas, donde la música pudiera regresar a habitaciones que habían olvidado cómo cantar, donde una familia pudiera recordar lo que significaba elegirse unos a otros sobre el miedo. La mañana que Rosa regresó a la finca, Montes de Oca amaneció clara y brillante, con el tipo de sol madrileño que parecía prometer nuevos comienzos y segundas oportunidades. Pero la atmósfera dentro de la mansión se sentía cargada con la tensión eléctrica de una familia preparándose para cambios mayores, cada miembro cargando sus propias esperanzas y ansiedades sobre lo que el regreso de Rosa podría significar para sus rutinas cuidadosamente reconstruidas. Isabel estaba en 1900 en el vestíbulo cuando Rosa llegó, su traje color crema impecablemente hecho a medida, su cabello rubio ceniza peinado a la perfección, sus ojos azul hielo sosteniendo una mezcla compleja de emociones que había estado luchando por procesar desde el anuncio de Eduardo de la nueva posición de Rosa en su casa. Durante varios días, conversaciones acaloradas habían resonado a través de las habitaciones elegantes de la mansión, mientras Isabel lidiaba con la realidad de que su autoridad sobre la gestión doméstica estaba siendo desafiada fundamentalmente por fuerzas que no podía controlar a través de manipulación social o negociación financiera. «Rosa», dijo Isabel, su voz llevando la calidez artificial que siempre había precedido conversaciones incómodas. «Bienvenida de vuelta a la casa Montes de Oca». Rosa estaba en la entrada con dignidad silenciosa, cargando la misma pequeña bolsa que había traído en su primer día meses atrás, llevando un vestido simple que hablaba de modestia y orgullo en lugar del uniforme que había marcado previamente su estatus como ayuda contratada. Sus ojos oscuros encontraron la mirada de Isabel con fuerza firme, pero sin antagonismo o triunfo.
Ella había regresado no para reclamar victoria sobre nadie, sino para continuar trabajo que había sido interrumpido en un momento crucial. «Gracias, señora Montes de Oca», respondió Rosa, su voz calmada y profesional, a pesar de la tensión obvia que colgaba en el aire entre ellas como neblina matutina esperando a disiparse. Eduardo apareció de su despacho, y Rosa pudo ver en su cara la evidencia de noches sin dormir, pasadas lidiando con decisiones que iban mucho más allá de simple gestión de personal. «Rosa», dijo Eduardo, su voz llevando el peso de disculpa y esperanza en medida igual. «Me alegra que decidiera darnos otra oportunidad». Antes de que Rosa pudiera responder, el sonido de pasos corriendo resonó a través de los pasillos de mármol de la mansión, y Sara irrumpió en el vestíbulo con el entusiasmo sin protección de una de 15 años que había estado conteniendo la respiración durante semanas y finalmente podía exhalar. «¡Rosa!». La voz de Sara se quebró con emoción mientras echó sus brazos alrededor de Rosa en un abrazo que disolvió todas las fronteras cuidadosas que habían gobernado previamente su relación. «Lo siento tanto por lo que pasó. Siento que Isabel te hiciera irte. Siento que no te protegimos». Rosa sintió lágrimas picar las esquinas de sus ojos mientras devolvió el abrazo de Sara, entendiendo que esta joven mujer había aprendido lecciones difíciles sobre poder y justicia, y la forma en que el miedo podía hacer que las personas actuaran contra sus propios corazones. «Está bien, Miss Sara. A veces las personas necesitan tiempo para entender lo que es realmente importante. A veces las familias necesitan romperse un poco antes de que puedan sanar completamente». Mateo apareció en la parte superior de la gran escalera, su dignidad de 17 años impidiéndole correr, pero su cara mostrando el mismo alivio y alegría que habían animado a su hermana. Descendió los escalones, de mármol con compostura cuidadosa, pero cuando llegó a Rosa, su persona adolescente cuidadosa se agrietó lo suficiente para revelar al niño que había extrañado su presencia gentil en su vida diaria. «Seguí practicando la armonía que me enseñaste», dijo Mateo, su voz llevando el orgullo tímido de alguien que había mantenido fe en que la música regresaría a su casa. «Quería estar listo cuando regresaras». Rosa miró alrededor del vestíbulo a esta familia que había dado la bienvenida a su regreso con tal emoción genuina y sintió el despertar familiar en su pecho que siempre le había dicho cuando estaba en el lugar correcto en el momento correcto para hacer trabajo que importaba. Pero también vio a Isabel observando la reunión con expresión cuidadosamente controlada, y Rosa entendió que la prueba real de este nuevo arreglo no sería la bienvenida inicial, sino la navegación diaria de relaciones que habían sido dañadas y aún eran frágiles. «Creo», dijo Rosa gentilmente, dirigiéndose a toda la familia pero hablando particularmente a Isabel, «que necesitamos tener una conversación sobre cómo funcionará este nuevo arreglo. Todos somos buena gente que quiere lo mejor para esta familia, pero necesitamos entender las preocupaciones y expectativas de cada uno si vamos a construir algo saludable juntos». La postura de Isabel se endureció ligeramente ante la sugerencia de que podría necesitar participar en negociaciones sobre gestión doméstica, pero el asentimiento de Eduardo dejó claro que la posición de Rosa en su hogar había cambiado fundamentalmente de maneras que Isabel no podía simplemente anular a través de autoridad tradicional. Se reunieron en la misma sala donde Rosa había sido despedida semanas antes, pero la configuración de la reunión era completamente diferente. En lugar de estar de pie mientras otros se sentaban, en lugar de ser sermoneada sobre fronteras profesionales y jerarquías sociales, Rosa tomó asiento en la mesa ornate, como participante igual en discusiones sobre el futuro de la vida diaria de la familia Montes de Oca. «Quiero ser clara sobre mi papel aquí», comenzó Rosa, su voz llevando el profesionalismo confiado de alguien que había aprendido a abogar por sí misma sin disminuir a otros. «Estoy regresando como coordinadora de cuidado familiar y profesora de música, no como ama de llaves tradicional.
Mi responsabilidad primaria es apoyar el bienestar emocional de esta familia, ayudar a mantener las conexiones que hacen que esta casa se sienta como hogar. Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, su entrenamiento comercial compelíndola a entender los parámetros de cualquier nuevo arreglo. ¿Y qué significa eso, prácticamente hablando? ¿Cuáles son sus deberes y responsabilidades específicos? Rosa sonrió con la calidez de alguien que apreciaba preguntas directas y conversación honesta. Significa que continuaré cuidando el ambiente físico de la casa, porque creo que los espacios hermosos apoyan la salud emocional. Pero también significa que enseñaré música a cualquiera que quiera aprender, organizaré actividades familiares que unan a las personas, notaré cuando los miembros de la familia estén luchando y encontraré formas de ofrecer apoyo. Seré constructora de puentes, creadora de conexiones, alguien que ayude a esta familia a recordar cómo amarse bien unos a otros. Eduardo asintió con entendimiento creciente de lo que Rosa estaba proponiendo. ¿Y la limpieza doméstica? ¿Las tareas tradicionales de gestión de casa? Coordinaré con otro personal para asegurar que todo se mantenga hermosamente, respondió Rosa. Pero mi enfoque estará en el tipo de cuidado que no puede ser proporcionado por servicios de limpieza. La atención diaria a necesidades emocionales, los pequeños gestos que hacen que las personas se sientan valoradas y vistas, las lecciones de música que ayudan a los niños a expresar sentimientos para los que no tienen palabras aún. Isabel estuvo silenciosa por varios minutos, su cara mostrando los cálculos internos de alguien, tratando de entender cómo este nuevo arreglo afectaría su propia posición y autoridad dentro de la casa. ¿Y mi rol en la gestión doméstica? ¿Cómo coordinamos nuestras responsabilidades? Rosa miró a Isabel con ojos que no tenían desafío o amenaza, solo el entendimiento paciente de alguien que reconocía que esta conversación era tan difícil para Isabel como había sido para ella. Señora Montes de Oca, usted tiene habilidades y conocimiento que yo no poseo. Usted entiende los requerimientos sociales de la posición de su familia en la sociedad madrileña. Sabe cómo coordinar con catering y planificadores de eventos y organizaciones benéficas. Espero que podamos trabajar juntas, cada una contribuyendo lo que hacemos mejor. Por primera vez desde el despido de Rosa, la expresión cuidadosamente controlada de Isabel mostró una grieta de vulnerabilidad. Necesito preguntarle algo directamente, Rosa. ¿Está aquí para reemplazarme? ¿Para tomar mi lugar en esta familia? La pregunta colgó en el aire entre ellas como un puente que podría conectar o dividir, y Rosa entendió que su respuesta determinaría si Isabel se convertía en aliada o adversaria en el trabajo de reconstruir la base emocional de la familia Montes de Oca. Señora Montes de Oca, dijo Rosa, su voz llevando la firmeza gentil que la había hecho profesora tan efectiva. Nadie puede reemplazarla en la vida de su esposo o en las vidas de sus hijos. Pero creo que esta familia es suficientemente grande para que todos la amemos en nuestras propias formas, para contribuir lo que podamos a hacerla fuerte y saludable. Sara, quien había estado escuchando la conversación adulta con la intensidad de alguien cuya propia felicidad dependía de su resultado, de repente habló con la claridad que a veces viene de la juventud no cargada por complicaciones adultas. ¿Por qué no podemos simplemente cuidarnos unos a otros?, preguntó, su voz llevando la sabiduría simple que los adultos a menudo olvidan en su preocupación con jerarquía y territorio. Rosa cuida de la casa y nos enseña música. Isabel cuida de cosas sociales y ayuda a papá con cosas de negocios. Papá cuida de proveer para todos, y Mateo y yo cuidamos de ser buenos niños que aprecian lo que todos hacen por nosotros. La habitación cayó en silencio, mientras los adultos absorbieron la evaluación de la quinceañera de las dinámicas familiares, reconociendo que Sara había articulado algo importante que sus negociaciones adultas habían estado bailando alrededor sin abordar directamente. Mateo asintió con la sugerencia de su hermana, su sofisticación de 17 años, dando paso momentáneamente al entusiasmo por una solución que parecía tanto lógica como esperanzadora.
Eso podría funcionar, ¿verdad? Todos haciendo lo que somos buenos en lugar de competir unos contra otros. Eduardo miró alrededor de la mesa a su familia, su esposa luchando con preguntas de identidad y autoridad, sus hijos ansiosos por armonía, pero suficientemente sabios para reconocer la complejidad de relaciones adultas, la mujer que había traído sanación a su hogar y ahora pedía ser bienvenida de vuelta como socia en lugar de empleada. Creo, dijo Eduardo lentamente, su voz llevando el peso de decisiones que iban mucho más allá de gestión doméstica, que Sara y Mateo tienen exactamente razón. Esta familia funciona mejor cuando todos se sienten valorados por lo que contribuyen, cuando nos apoyamos unos a otros en lugar de competir. Isabel estuvo silenciosa por un long momento, sus ojos azul hielo mirando por las altas ventanas hacia la ciudad más allá, su cara mostrando la lucha interna de alguien siendo asked to share poder que no estaba segura de estar lista para ceder. Pero cuando se volvió de vuelta a la mesa, su expresión mostró algo que Rosa nunca había visto antes. No la calidez artificial que usaba para situaciones sociales o la autoridad afilada que empleaba para mantener control doméstico, sino algo que pareció como el comienzo de respeto genuino. «Está bien», dijo Isabel, su voz llevando el sonido oxidado de alguien aprendiendo a hablar un nuevo idioma. «Intentemos este enfoque de sociedad, pero necesito saber que podemos comunicarnos honestamente cuando surjan problemas, que podemos trabajar a través de conflictos, sin socavarnos mutuamente». Rosa extendió su mano a través de la mesa, no como subordinada aceptando términos de empleo, sino como socia igual, sellando un acuerdo que beneficiaría a todos involucrados en honrarlo. «Socias», dijo Rosa, su voz cálida con la esperanza de alguien que creía que incluso las relaciones más heridas podrían sanar cuando las personas eligen amor sobre miedo, cooperación sobre competencia. Isabel tomó la mano de Rosa, su agarre tentativo pero genuino, su cara mostrando la vulnerabilidad cuidadosa de alguien tomando un riesgo que podría fortificar o romper la vida que había construido. «Socias», acordó Isabel, y en ese momento la familia Montes de Oca comenzó el trabajo complejo y diario de aprender a compartir amor en lugar de acapararlo, de construir algo juntos que ninguno de ellos podía crear solo. Como si convocado por la armonía en la habitación, el sonido de música de piano comenzó a derivar de la sala de estar. No Rosa tocando, no Sara practicando escalas, sino Mateo experimentando con una melodía que sonaba como esperanza puesta a música, como el comienzo de una canción que toda la familia aprendería a cantar juntos. 6 meses después, la finca Montes de Oca había sido transformada de formas que no podían medirse en euros o calcularse en retornos de inversión, pero podía sentirse en cada habitación, escucharse en cada conversación y verse en las caras de miembros de la familia que habían redescubierto lo que significaba vivir juntos, con amor genuino y respeto mutuo. El gran piano ya no estaba silencioso en la sala de estar, sino que servía como el corazón palpitante de la casa, atrayendo miembros de la familia juntos cada mañana para sesiones de música que habían evolucionado de lecciones formales en celebraciones colaborativas de melodía y armonía. Rosa había mantenido su promesa de enseñar, pero también había aprendido. La musicalidad natural de Sara había florecido bajo aliento. Las armonías de bajo de Mateo anclaron sus conciertos familiares con belleza rica y estable, e incluso Isabel había unido tentativamente el oro, las reuniones matutinas, su voz añadiendo notas de soprano que completaron su choir informal. Eduardo había descubierto que las inversiones más rentables que había hecho jamás no podían encontrarse en su cartera financiera, sino en las elecciones diarias de priorizar conexión familiar sobre obligaciones comerciales, de valorar riqueza emocional junto con éxito monetario. Aún gestionaba sus tenencias de inversión sustanciales, las propiedades inmobiliarias, las carteras de criptomonedas, las posiciones del mercado of valores que continuaron generando retornos impresionantes, pero había aprendido a ver esos activos como herramientas para apoyar la vida que quería vivir en lugar de metas que definían su valor como ser humano.
La casa misma reflejó la transformación emocional de sus habitantes. Flores florecieron en arreglos que Rosa e Isabel habían planeado juntas, combinando el entendimiento de Rosa de cuáles plantas prosperaban en cada habitación con el ojo decorativo de Isabel para color y composición. Fotografías familiares habían regresado a posiciones prominentes a lo largo de la mansión, pero ahora incluían imágenes de su familia reconstruida, fotos de Isabel y Rosa trabajando juntas en el jardín, de Eduardo enseñando acordes de guitarra a Mateo, de Sara actuando en un recital escolar mientras toda su familia brillaba con orgullo en la audiencia. Isabel había tal vez undergone la transformación más drástica de cualquiera en la casa. Trabajar con Rosa le había enseñado que el liderazgo podía ser colaborativo en lugar de dominante, que la fuerza podía compartirse en lugar de acapararse, que crear belleza en el mundo era más satisfying que defender territorio de amenazas imaginadas. Había comenzado a hacer voluntariado con un programa de alfabetización en el barrio de Rosa, usando sus habilidades organizativas para coordinar programas de lectura para niños cuyas familias no podían permitirse tutoría privada, descubriendo que el servicio se sentía más significativo que el escalamiento social. Los niños habían florecido bajo las nuevas dinámicas familiares. Los trofeos ecuestres de Sara aún bordeaban su habitación, pero ahora compartían espacio con fotografías de proyectos de servicio comunitario y certificados de recitales de piano donde tocaba para residentes ancianos en hogares de ancianos locales. La aceptación de Mateo en la Universidad Complutense se mantuvo segura, pero también había comenzado a tutor a estudiantes más jóvenes en teoría musical, descubriendo que enseñar a otros enriqueció su propio entendimiento de formas que el logro académico solo nunca podía. Pero tal vez el cambio más significativo estaba en los ritmos diarios de la vida familiar. Las cenas ya no eran actuaciones formales de etiqueta social, sino conversaciones genuinas, donde miembros de la familia compartieron sus experiencias diarias, sus desafíos y triunfos, sus sueños y miedos. Una noche, mientras Rosa se preparaba para salir a su pequeño apartamento en Lavapiés, Sara se acercó a ella con la formalidad cuidadosa que sugería que una conversación importante estaba a punto de desplegarse. «Rosa», dijo Sara, su voz de 15 años llevando la seriedad de alguien que había estado pensando profundamente sobre temas adultos. «Tengo una pregunta que me ha estado molestando durante semanas». Rosa se asentó en una de las sillas cómodas en la habitación familiar, dando a Sara su atención completa con la misma paciencia que traía a todas sus interacciones. «¿Qué te está molestando, Miss Sara?» Sara se sentó en el otomán junto a la silla de Rosa, posicionándose lo suficientemente cerca para el tipo de conversación íntima que requería proximidad física, así como apertura emocional. «Cuando primero viniste a trabajar para nosotros, te tratamos mal. Isabel fue cruel, papá fue distante, Mateo y yo fuimos mimados y desconsiderados. Pero nunca te enojaste, nunca peleaste, nunca paraste de ser amable hacia nosotros. ¿Por qué?» La pregunta reveló la profundidad del entendimiento creciente de Sara de relaciones humanas, su reconocimiento de que la respuesta de Rosa al maltrato había sido tanto notable como instructiva. Rosa estuvo silenciosa por varios minutos, considerando cómo compartir lecciones que le habían tomado una vida entera aprender. «Miss Sara», dijo Rosa finalmente, su voz llevando la calidez de alguien que había encontrado paz con verdades difíciles. «Aprendí hace mucho tiempo que cómo las personas me tratan dice más sobre su dolor que sobre mi valor. Cuando las personas están asustadas o heridas o solas, a veces atacan a otros, especialmente a personas que parecen seguras de lastimar». Sara asintió con la intensidad de alguien procesando nuevos conceptos. «Pero no fue difícil, no te hizo sentir enojada o triste». «Oh, sí», respondió Rosa, su honestidad permitiendo a Sara ver que la fuerza no significaba la ausencia de dolor. «Había noches cuando fui a casa a mi apartamento y lloré, cuando me sentí invisible e importante y olvidada.
pero también aprendí que la ira y la tristeza no tienen que controlar mis elecciones. Puedo sentir esas emociones y aún elegir responder con amabilidad. Desde la entrada, la voz de Eduardo se unió a su conversación con la autoridad silenciosa de alguien que había aprendido a hablar desde su corazón en lugar de desde su entrenamiento comercial. Rosa regresó porque vio algo en nosotros que habíamos parado de ver en nosotros mismos, dijo moviéndose hacia la habitación. Vio una familia que podía sanar, que podía crecer, que podía aprender a elegir amor sobre miedo. Isabel apareció detrás de Eduardo, su presencia ya no creando tensión en reuniones familiares, sino añadiendo otra voz a conversaciones que se habían vuelto genuinamente colaborativas. Rosa nos enseñó que cuidarse unos a otros no se trata de obligación o jerarquía, dijo, su voz llevando la calidez de alguien que había descubierto alegría inesperada en sociedad en lugar de competencia. Se trata de reconocer que todos somos mejores cuando trabajamos juntos para crear algo hermoso. Mateo se unió a ellos desde la cocina, cargando un plato de galletas con las que había estado experimentando hornear. Otra habilidad que había desarrollado mientras la familia aprendía a compartir responsabilidades domésticas en lugar de dejar todo el cuidado doméstico al personal contratado. «Rosa», dijo Mateo, ofreciendo galletas a todos antes de asentarse en el suelo en su posición familiar para conversaciones familiares. «Quiero que sepas que lo que nos enseñaste cambió más que solo nuestra familia. He estado enseñando música a algunos niños más jóvenes en la escuela y trato de verlos de la forma que nos enseñaste a vernos unos a otros, como personas que son valiosas y merecedoras de respeto, no solo como estudiantes o problemas a ser gestionados». Rosa sintió lágrimas picar las esquinas de sus ojos mientras reconoció que las lecciones que su madre le había enseñado sobre dignidad, sobre amabilidad, sobre el poder de elegir amor sobre miedo, ahora estaban siendo pasadas a otra generación, extendiéndose más allá de las fronteras de la casa Montes de Oca para tocar otras vidas de formas que tal vez nunca sabría completamente. «¿Sabes?», dijo Rosa, su voz suave con la emoción de alguien reflexionando sobre trabajo que había excedido sus esperanzas más altas. «Cuando vine por primera vez a esta casa, pensé que mi trabajo era limpiar sus suelos y quitar el polvo de sus muebles y hacer sus habitaciones hermosas. Nunca imaginé que me enseñarían tanto como esperaba enseñarles». Eduardo se inclinó hacia adelante en su silla, su intensidad de hombre de negocios enfocada en algo mucho más importante que cualquier estrategia de inversión que hubiera desarrollado jamás. «¿Qué te enseñamos, Rosa?». Rosa miró alrededor de la habitación a caras que se habían vuelto queridas para ella, no como empleadores o miembros de la familia de empleadores, sino como personas que había aprendido a amar y que habían aprendido a amarla en retorno. «Me enseñaron que la sanación siempre es posible, incluso cuando las heridas parecen demasiado profundas para sanar. Me enseñaron que las familias pueden reconstruirse con paciencia y perdón y elecciones diarias de elegir conexión sobre protección. Me enseñaron que la riqueza no se trata de lo que posees, sino de cuán generosamente amas a las personas a tu alrededor». Isabel habló en el silencio cómodo que siguió las palabras de Rosa, su voz llevando la vulnerabilidad de alguien que había aprendido a reconocer su propio crecimiento. «Rosa, necesito decir algo que debería haber dicho hace meses. Estuve equivocada al tratarte de la forma en que lo hice cuando primero viniste aquí. Estaba asustada y amenazada y ataqué a alguien que estaba tratando de ayudar a nuestra familia. Siento el dolor que causé y estoy agradecida de que me dieras, una oportunidad de hacerlo mejor». Rosa cruzó la habitación y abrazó a Isabel con el afecto genuino de alguien que había aprendido que el perdón podía transformar tanto al perdonador como al perdonado. «Señora Montes de Oca, Isabel, todas hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos en el momento. Lo importante es que seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos eligiendo amor sobre miedo». Mientras la noche se profundizó alrededor de ellos, la familia Montes de Oca y Rosa continuaron su conversación, compartiendo historias y sueños y planes para el futuro
que los incluía a todos como socios iguales, en el trabajo continuo de construir una vida juntos. La casa alrededor de ellos brillaba con la luz cálida del hogar. No la perfección fría de la riqueza mostrada para aprobación social, sino la belleza vivida de personas que habían aprendido a verse claramente mutuamente y amar lo que veían. Más tarde esa noche, mientras Rosa se preparaba para regresar a su apartamento en Lavapiés, hizo una pausa en el vestíbulo donde su viaje con la familia Montes de Oca había comenzado. Los suelos de mármol aún brillaban. La lámpara de araña de cristal aún arrojaba arcoíris en paredes cubiertas de seda. Pero ahora el espacio se sentía vivo con los ecos de la risa familiar, la memoria de sesiones de música matutina, la calidez de personas que habían aprendido a compartir amor en lugar de acapararlo. Mientras Rosa caminaba por la neblina nocturna hacia la parada del autobús que la llevaría de vuelta a su propio barrio, escuchó detrás de ella el sonido de música de piano derivando de las ventanas abiertas de la mansión Montes de Oca. Sara estaba tocando la canción de cuna que Rosa le había enseñado hace meses, la melodía que hablaba de madres vigilando niños, de amor que perduraba más allá de la pérdida, de música que podía sanar corazones que el dinero no podía arreglar. Rosa sonrió mientras escuchaba la melodía familiar, llevada ahora por manos jóvenes que habían aprendido a tocar con tanto habilidad técnica como verdad emocional. La melodía la siguió a través de las calles envueltas en niebla de La Moraleja, una canción que celebró el milagro inesperado de una familia que había aprendido a elegir sanación sobre herida, conexión sobre competencia, amor sobre miedo. ¿Y tú? ¿Has trabajado alguna vez para alguien que aprendió de ti sin decirlo en voz alta? ¿Has visto familias sanar de heridas que parecían demasiado profundas para arreglar? ¿Has presenciado el tipo de transformación que ocurre cuando las personas eligen amor sobre miedo, cuando reconocen que la verdadera riqueza no puede calcularse en declaraciones financieras, sino debe medirse en las conexiones entre corazones humanos? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta te tocó el corazón, deja un like y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita esperanza hoy. Para más historias conmovedoras como esta, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este camino emocional con nosotros. Nos vemos en la próxima historia.